Vamos a leer entonces en Mateo 16, del 21 al 28. Y dice así: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo de Dios, hombre, vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bien. Gusto de verlos. A ustedes también los quiero. ¿Cómo están? Da gusto verlos nuevamente. Domingo a domingo uno echa de menos. Yo sé que algunos se ven los jueves, pero bueno. Se leyó Mateo 16. Mateo 16 es tremendo capítulo completo, uno podría decir ya. ¿Qué hago? ¿De qué hablo de Mateo 16? Tremendo capítulo y tremendas verdades que muchas veces nos dejan pequeños. Y aquí vemos un pasaje muy especial. Nuestro Señor, a lo largo de su ministerio, el transcurso de 3 años con los apóstoles, fue preparándolos poco a poco, entregándoles algunas verdades para que las pudieran ir asimilando de a poco. Y los fue preparando para su muerte. En varias ocasiones Él les informó de su muerte y la necesidad de esta, pero en forma muy sutil, muy velada. Y muchas veces no pudieron distinguir de qué hablaba el Señor, o no pudieron entender qué estaban haciendo, porque sencillamente no estaban preparados para ello. Les anunció que los que estaban de bodas no podían hacer lustro mientras el novio estuviera aquí. Y les anunció que ese esposo algún día partiría. Y ahí llorarían y ayunarían, porque el esposo no estaría. Eso fue una forma de decirle: algún día no estaré, algún día moriré. También les anunció su muerte y también su resurrección al hablarle de la señal de Jonás. 3 días permaneció Jonás en el gran pez y 3 días permanecería él en la tumba. Cuando habló que destruyeran el templo y en 3 días lo reconstruyera, refiriéndose a su cuerpo. También habló de la señal de la serpiente, esa serpiente alzada en el desierto, ¿no sé? Y dijo que era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. Poco a poco fue entregando información. Como les dije, veladamente, en un idioma a lo mejor que no pudieron comprender en ese momento. Pero el anuncio de hoy es un anuncio totalmente diferente, más directo de su muerte. Y es el primer anuncio directo de la muerte de Cristo, ya sin palabras que no pudieran entender, sino que habló directamente, en forma clara. Les dice dónde sería, en manos de quién sería entregado y qué pasaría después de su muerte, porque les habla también de su resurrección. Cristo pasa a ocupar un lenguaje a lo mejor oculto o poco directo a un lenguaje muy claro, sin adorno, para anunciar su muerte. Y como lo dice el primer versículo de nuestra lectura, y parte del primer versículo, sin duda fue un tremendo anuncio, no solamente para ellos, sino para el mundo entero. Y leo el 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos
que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Tremendo mensaje, tremendo anuncio que estaba haciendo. El versículo nos dice primero dónde tendría que ser. Nos habla de Jerusalén. Nos dice de quién tenía que sufrir. Nos habla de los principales de Israel. ¿Qué pasaría con esos padecimientos? Nos habla de su muerte. ¿Y qué pasaría después? Nos habla de su resurrección. Este acontecimiento sucede inmediatamente después de la gran declaración de Pedro. Qué tremenda declaración anterior a esta. Cuando Pedro y sus discípulos, pero especialmente de la voz de Pedro, declaró quién era. Y Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿quién decían las personas en cuanto a quién es el Hijo del Hombre? ¿Y qué contestaron ellos? Bueno, dijeron los hombres, dicen que era Juan el Bautista. Otros, Elías. Algunos dijeron Jeremías, otro profeta. Entregaron la opinión de los hombres, porque el Señor le preguntó, ¿qué dicen los hombres? ¿De quién soy yo? Pero ahora necesitaba el Señor saber la respuesta de ellos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Necesitaba eso para ir preparándolo, ir un paso fundamental. Ya estamos en los últimos meses del ministerio de Cristo. Ya no necesitaba saber que la gente supiera quién es Cristo, sino necesitaba saber que los apóstoles, sus seguidores, supieran y tendrían claro quién era Cristo. Y de ahí nace la pregunta hacia ellos, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? ¿Quién decís que soy yo? Y ahí responde Pedro. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta declaración marca un antes y un después en sus vidas. Esta declaración es fundamental en sus vidas. Ellos han llegado a la profunda convicción de que Jesús era el Cristo, que era Dios. Por eso la declaración es muy importante. Y esa declaración ha marcado al resto de la humanidad, nos ha marcado a nosotros. Porque cuando nosotros entendemos quién es Cristo, hay también una declaración terrible en el corazón que uno dice, he descubierto quién es Cristo. Ya la discusión o enseñanzas a sus discípulos de quién era había pasado. Ahora lo importante era prepararlos para dónde voy. Voy mirando a Jerusalén. Es entonces, cuando del versículo que nosotros leímos, de nuestro primer versículo, nos habla de un cambio de tema. Ya el Señor no estaba preocupado que lo distinguieran como el Mesías o como el Cristo. Ya ellos sabían quién era. Él estaba preocupado de cuándo iba a morir. Y les empieza a hablar de esto ahora. Ya no en forma velada, sino en forma directa. Voy a Jerusalén a padecer y moriré y al tercer día resucitaré. Esto cosa es fundamental. Es necesario que ellos lo supieran. Es un tema fundamental. ¿Entendieron quién eran? Ahora tenían que entender por qué era necesaria su muerte. Era necesaria para el perdón de pecados. Aunque no les agradó el anuncio, para nada les agradó el anuncio. Muchas personas saben quién es Cristo, pero les cuesta mucho entender la muerte a su favor. Eso cuesta mucho entenderlo. Muchos de los apóstoles no lo comprendieron, no lo entendieron. Empezaron recién a comprenderlo en su totalidad cuando vino el Espíritu Santo. Ahí recién pudieron entender de por qué Cristo tenía que morir. Y vuelvo a repetir el versículo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El verbo declarar aquí significa mostrar, hacer ver, explicar en forma más detallada. Se usa mucho en el Apocalipsis cuando el Señor le muestra a Juan las visiones.
Este vocablo o verbo declarar nos sugiere mucho más que solo comunicar lo que pasaría con su vida, sino una explicación extensa de lo que pasaría con su vida y su muerte. Podemos decir que el Señor les explicó, no solo comunicó su muerte, sino se les explicó la necesidad de su muerte. Y vuelvo a decir, algo que a la luz de las Escrituras vimos que no entendieron, no comprendieron. O entendieron muy poco de esa explicación. Y no crean que sea una cosa exclusiva de los apóstoles. Uno de repente mira en la comodidad de su casa leyendo y dice, oye, ¿cómo no entendieron? ¿Cómo no comprendieron? Pero a uno también le cuesta entender. Por eso digo, no es una cosa exclusiva de los apóstoles. A menudo también a nosotros nos cuesta comprender grandes verdades, colosales verdades, maravillosas verdades del Evangelio. Solo con el paso de los años podemos comprender mejor, podemos entender a plenitud. La sombra de la cruz siempre fue una realidad para Cristo. El camino de la obediencia a la voluntad de Dios pasaba por la insólita experiencia de la cruz. Y hablo de insólita porque muchos no lo comprenden hasta el día de hoy. Y debo confesar que en lo personal me costó mucho comprenderla. Cuando yo miraba con mi vista natural, no comprendía nada, no entendía cuál era la necesidad. Solo logré comprenderla mucho después, cuando realmente entendí quién era Cristo y lo tomé como mi Salvador. Recién pude asimilarla, apreciarla. Después de mi conversión pude entender. Y no fue inmediato, no es que entendí todo. Todavía falta mucho por entender. Pero uno va aclarando dudas a través del tiempo, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de las Escrituras, con la ayuda de los mismos hermanos que te guían. Porque si nosotros no entendemos qué significa la muerte de Cristo para mi propia vida, créame que será muy difícil hacerle entender a otros qué significa para ellos. Uno no podrá entender el mensaje, no podrá darlo. El mensaje es muy difícil si uno no entiende, no comprende cuál es la profundidad de este tema. Y para Cristo era fundamental que sus apóstoles entendieran y pudieran transmitir esto. Y vaya que lo entendieron, ¿no? Después de la llegada del Espíritu Santo, vaya que lo entendieron. Entregaron el mensaje, evangelizaron a todo el mundo, como dice la Escritura, 12 personas. ¡Qué tremendo lo que se puede hacer con 12! 12 personas comprometidas y que conocen la verdad. Es increíble lo que hizo el Señor con 12. Pero primero tuvieron que conocer las verdades básicas del Evangelio para entregarla a otros. Tuvieron que reconocer quién es Cristo y saber por qué iba a padecer en la cruz. Y también entender que fue a su favor también, no solamente para los otros, a mi favor. Cuando uno no comprende esas cosas es difícil. Es difícil hablarle a otro, es difícil hacerlo entender a otro. Ellos terminaron perdiendo su vida por esa verdad. Este acontecimiento de la muerte de Cristo lo relata Marcos y también Lucas. Pero Mateo es el único que habla de que tenía que subir a Jerusalén, incluso en los idiomas originales. Es el único que señala a Jerusalén como destino. Eso nos habla del rechazo oficial de la nación por este Mesías. A lo suyo vino Juan 1:11. La nación completa estaba representada en los personajes nombrados en el versículo. Ancianos, sacerdotes, escribas. Ellos eran parte del Sanedrín. Ellos eran parte de los que gobernaban y guiaban al pueblo. Y aunque el versículo no lo especifica, podemos decir claramente que toda la humanidad estaba presente en Jerusalén ese día. Porque el Señor compareció ante Herodes, el poder local, y ante Pilatos, el poder mundial, podemos decir. Por eso es muy interesante lo que dice Mateo. Y el texto griego dice que le era necesario hacia Jerusalén subir. Jerusalén está en la altura, sobre todo el templo. Cristo subió voluntariamente a Jerusalén, sabiendo muy bien lo que le acontecería. Lo hizo por obediencia a su Padre, también lo hizo por sus apóstoles y lo hizo por nosotros. Incluso lo hizo por los que lo rechazan hoy. Lo hizo por amor a los suyos.
Por amor le permitió llegar donde tenía que llegar. Cuando uno lee el Salmo 48, se le paran los pelos, porque ahí nos habla de Jerusalén, nos habla de Sión. Y la describe como la ciudad de Dios, como la ciudad del gran rey. Qué tristeza saber cuando Cristo fue humillado ahí y muerto ahí, en su ciudad, podemos decir. Pero a pesar de esa tristeza, para mí es muy consolador. Pienso que algún día, no porque yo lo diga, que la Biblia lo dice, va a regresar y va a entrar en gloria y en poder a Jerusalén. Y también nuestra lectura lo dice. Yo no lo voy a alcanzar a citar, pero también nuestra lectura habla de la segunda venida. Ojo, son temas demasiado grandes para explicarlo en un domingo. Pero esa es la esperanza que tenemos. Algún día el Señor entrará con el poder y gloria también a Jerusalén. Este anuncio es una tremenda noticia para el mundo, porque anunció su necesaria muerte a favor de nuestra raza humana. Y nos dice algo súper importante que el pastor oró. Nos habla de algo que le da sentido a nuestra fe. El Señor habla de su resurrección. Y noten que Cristo nos señala y nos dice que al tercer día resucitará. Ningún profeta en el Antiguo Testamento habló de los días. Solamente tenemos la analogía de ¿quién? Te lo nombré yo. De Jonás, que permaneció 3 días. Pero nada, el Señor estaba diciendo en 3 días. Ni siquiera espérenme, ahí veré. En 3 días me levantaré. Este acontecimiento, la resurrección, es imprescindible para nuestra fe. Todo el discurso del apóstol Pedro en Hechos 2, se basó en este acontecimiento. Los apóstoles proclamaron muchas veces, una y otra vez, que fueron testigos presenciales de ello. Esta es una tremenda declaración. La necesidad de su muerte, pero la declaración de la resurrección. Porque si no fuera así, si Cristo no hubiera resucitado y hubiera quedado en la tumba, quiere decir que su sacrificio no fue aceptado por Dios. Por lo tanto, no habría ninguna posibilidad de salvación. No estaríamos aquí, ¿verdad? No habría necesidad de estar aquí. Y me tomo las palabras del apóstol Pablo, que el pastor oró sin saber. A lo mejor, ¿qué hablaría yo? Si Cristo no resucitó, dice, vana, vacía, sin sentido. No tiene sustento alguno nuestra fe. Así que sigamos adelante con las cosas de la vida. Comamos y bebamos, que después moriremos. Tremendo ese capítulo de 1 Corintios 15. Tiene 58 capítulos y habla de la resurrección. Nos da esperanza a nosotros. Yo no puedo traté algunas cosas nomás. Pero el pastor también oró otro poco. Pero yo le recomiendo, si usted tiene dudas aún de la resurrección de Cristo, tiene dudas de su resurrección, lea el capítulo. 58 versículos que no los puedo tratar aquí. Pero son un tremendo versículo que uno dice, ¿qué tomo de este versículo? ¿Qué tomo de ese pasaje? Una verdad tras otra. Que a mí me deja con los pelos de punta. Sigamos con nuestro tema. Perdónenme, uno se apasiona por cosas, pero si no nos apasionamos por Cristo, ¿por qué nos vamos a apasionar? Si no hay más para nosotros. Mi vida es Cristo. Esa gran declaración, esos padecimientos del corazón de su muerte y su resurrección, recalco, no fue entendida, no fue comprendida en su totalidad. El Señor, después de hablar de su muerte, pasa a hacerle una tremenda reprensión a Pedro. ¿Quién lo entendió? El apóstol Pedro. ¿No alcanzó a escuchar la frase completa que resucitaría? Podría uno preguntarse, ¿qué fue lo que pasó en su cabeza? Y podría preguntarse, ¿y los otros lo entendieron? ¿O se escudaron detrás de Pedro? ¿Dónde estaban los otros, digo yo? Se ha especulado mucho de este pasaje. Algunos comentaristas dicen que Pedro se sentía algo superior a ellos, porque fue el único que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Entonces, algunos comentaristas dicen no, que Pedro se sentía superior, por eso salió. Otros comentaristas nos hablan que tuvo un vago conocimiento de lo que era el Mesías, como lo tenía el pueblo. El pueblo tenía un vago conocimiento del Mesías. Creía que iba a ser un soldado, un líder político que los libertaría de la opresión, especialmente del pueblo romano. Todo lo que se pueda decir de lo que pensaba o creía Pedro no tiene importancia absoluta. Lo que sí tiene importancia en este pasaje es algo terrible. Porque Pedro pasó a ser instrumento de Satanás. Esa es la importancia que tiene. Pedro en ese momento se convirtió, vuelvo a repetir, en un instrumento de Satanás. Un instrumento para impedir que Cristo cumpliera con su obra redentora en la cruz. De ahí nace la tremenda frase y fuerte expresión de Cristo hacia Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Encontrada en el versículo 23 de nuestra lectura. Podríamos decir popularmente o coloquialmente, Pedro pasó del cielo al infierno. Si es que se puede decir esa frase. Pasó de ser bendecido por el Señor cuando le dije: Pedro, bienaventurado eres, porque te lo reveló mi Padre, a pedirle al Señor que se apartara de él, porque era instrumento de Satanás. Y aquí sale otro versículo: el que piensa estar firme, no nos creamos superiores a Pedro. Y vuelvo a repetir y leer el versículo. Voy a leer un poquito más extenso para que veamos la declaración del Señor. Y vuelvo a leer del principio porque es muy interesante. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Miremos entonces la reacción de Pedro. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose, Cristo volviéndose a Pedro, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. 21 al 23. Estos versículos son tremendos. Son tremendos. El significado que tienen son tremendos. En cada palabra de Pedro hay un mundo detrás. ¿Y qué decir de las palabras del Señor? ¿Cómo contestó? Más tremendo aún. Uno podría encontrarla chocante. ¿Cómo el Señor le dijo eso a Pedro? Son realmente fuertes. Pero si uno comprende qué estaba pidiendo Pedro, ahí no las encuentro tan chocantes, no las encuentro tan fuertes. No parece para nada chocante. Pedro en buenas cuentas le estaba diciendo a Cristo, o le estaba diciendo que no era necesario hacer lo que Dios tenía planeado desde antes de la eternidad. Eso le está diciendo. Eso era un pecado imperdonable. Pedro le está sugiriendo que no era necesario obedecer las órdenes de su padre. Tremendo. Le estaba pidiendo que dejara atrás o se olvidara de los planes divinos. A veces leemos y no entendemos por qué es la reacción. El Señor vino a morir al mundo por los pecadores. Y todo aquello o aquellos que pusieran obstáculos a sus propósitos estaban fuera de la voluntad de Dios. Es tremendo lo que Pedro pedía. Con ese argumento yo digo, chocante. No, a lo mejor nos parecen suaves. Y se entienden bastante bien la reacción del Señor. Quítate, vete o sale fuera de mi presencia, Satanás, le dice. Satanás no fue la única palabra que ocupó el Señor para recriminar a Pedro. Ocupó también la palabra tropiezo, que significa ofensa o trampa. Se habla de una trampa, de un palo que se pone con una red. Tú pisas el palo, la presa pisa el palo y queda enredado. De eso, o sea, una trampa para animales. Las palabras de Pedro eran un obstáculo para impedir que el Señor llegara a la cruz, para impedirle cumplir su misión, para la cual así había sido enviado.
Incluso el mismo Pedro no se daba cuenta que esto era su condenación, si el Señor no llegara a la cruz. No comprendió en ese momento que la muerte de Cristo era necesaria para él también. Era necesaria para su propia salvación. Sin la muerte de Cristo, Pedro quedaría condenado para siempre. A veces pienso, hermano. Y medito en esto, en la profundidad de la palabra. Y no solamente pienso en Pedro y las personas que estaban ahí, sino también en nosotros, como cristianos. ¿Cuántas veces hemos sido piedra de tropiezo para otros? Una palabra de más, una mirada, un consejo que no corresponde, una actuación no adecuada, entre otras, me pueden hacer tropiezo para otros, impedir que muchos lleguen a los pies de Cristo. Y yo no puedo dejar de pensar, de decir, preguntarme, ¿para quién estoy trabajando en esas circunstancias? Si yo hiciera eso, ¿para Cristo o para Satanás? ¿No podrían ser las palabras de Cristo también válidas para mí? Sin lugar a dudas que sí. Sin lugar a dudas que sí. Que nos ayude nuestro Señor a no ser tropezadero para otros. Sobre todo un poco los que somos más enérgicos. Y muchas veces no pensamos en lo que damos a decir. O dónde estamos. Cuidado. Si uno analiza, un comentarista dice que Pedro estaba en su mejor momento cuando reconoció al Señor. Y dice también que si no fuera por el hecho de cuando Pedro negó al Señor en Mateo 26, 69 al 74, este era su peor momento. Cuando quiso impedir que el Señor llegara a la cruz. Si uno analiza con más detalle la vida de Pedro, se dará cuenta que más adelante también quería impedir que el Señor llegara a la cruz. ¿Cuándo? Cuando sacó su espada y quiso cortarle la cabeza a Malco. Le cortó la oreja y el Señor repuso la oreja. ¡Qué milagro! ¿Cómo no se dieron cuenta ahí en ese momento? El enemigo te puede dejar por un tiempo, como lo consigna Lucas 4:13, la tentación en el desierto. Dice que Satanás dejó al Señor por un tiempo. El enemigo siempre está en guardia. Usted está de vacaciones, el enemigo está en guardia. El enemigo no se rinde. Te puede dejar por un tiempo, pero volverá. Como dijo un gran general por ahí. Lo importante es estar firmes para resistirlo. No voy a combatir con él, pero sí lo voy a resistir. ¿El Señor cómo lo resistió? Solamente con la palabra. Satanás le habló al Señor de los versículos, pero parcialmente. El Señor los completó y le dijo realmente, pero el Señor se defendió solamente con su palabra. No piensa ir a combatir a Satanás o a pisarlo, no. Resístalo. Eso nos pide el Señor. Y el enemigo, puede ocupar uno tan cercano como era Pedro al Señor. Uno no se da cuenta realmente. Sin duda no fue Pedro el que le dijo al Señor, ten compasión de ti, Señor. En ninguna manera esto te acontezca. Fue el mismo enemigo. Hay muchas cosas interesantes en los versículos. Cómo contestó Cristo, cómo la actitud de Pedro. Incluso dice que él le tomó aparte y le reconvenía o le reprendía, retaba al Señor. Pedro se olvidó incluso con quién hablaba. A veces leemos y no distinguimos. Pero la palabra de Dios tiene mucha profundidad. Solamente estoy rasguñando parte. Es como lo que dice Job. De oído había oído. Ahora mis ojos te ven. Solamente estamos rasguñando por encima la palabra. Tiene mucha profundidad. Por eso es necesario la lectura personal y el tiempo con el Señor. Solo debo agregar que el Señor hace saber a Pedro de por qué su caída está al final del versículo 23. Y es también una advertencia para nosotros. Un llamado de atención, porque ¿qué le dijo en el 23? Me eres tropiezo, porque no pones, ¿qué?
la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahí está el problema de Pedro. Es una advertencia también para nosotros. ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Dónde está puesta? El Señor hace un gran anuncio. Pone su vista sobre Jerusalén. Anuncia su muerte, su resurrección después de 3 días. Además, allá añade una reprensión a las palabras de Pedro, dándole a entender quién lo estaba utilizando. Pero además agrega una cosa súper interesante. Y ahí es una advertencia para nosotros y nos está diciendo a nosotros. Y esta advertencia la encontramos en los versículos 24 al 26, más bien del 24 al 28, pero me voy a concentrar en el 24 al 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Nuestro Señor es bien educado, habla pausadamente, suavecitamente, pero habla en forma directa y claro, y dirigiéndose a todos sus apóstoles. Es más, si uno lee el paralelo de Marcos, dice que cuando el Señor pronunció esto, llamó a la gente. Así que esto también es para cada uno de nosotros. Y lo dice con claridad la lectura. El Señor con sus palabras está diciendo, señalando cuáles son las condiciones para ser un discípulo de Él. Y el que no está dispuesto a aceptarla, mejor que no diga que es un seguidor de Cristo. No lo diga mejor. Aquí en la obra del Señor no hay soldados y no hay atletas voluntarios. No existen. Todos estamos llamados a salir a la batalla y a enfrentar la carrera. A veces pensamos que podemos echar mano a la salvación. Ya la salvación con eso es suficiente, y lo otro, cuando venga lo otro, no, lo otro lo puedo desechar. No. Pensamos que podemos tener decisión propia. Sí, en el fondo la tenemos. Pero después no venga a darle excusa al Señor. No somos voluntarios. Estamos llamados a correr y a batallar. Cargar la cruz puede significar muchas cosas, infinidad de cosas, como pasar persecuciones, dificultades, incluso enfrentar la muerte. En parte es así, pero no es el punto principal. Lo principal es dejar el ego personal, el yo personal, ir tras el Señor, renunciar a todo tipo de pecado, hacer su voluntad, dejar de lado las ambiciones o prioridades personales por las de Cristo. Porque lo primero que dice el versículo es negarse. Si no haces lo primero, ¿para qué vas a tomar la cruz? Y esto es diario, y así lo sugieren los verbos. Negarse, tomar y seguir. Así lo sugieren. No por una semana sí y otra no. Este día para ti, Señor, pero el martes es mío. No. Esto es una acción continua, no es esporádica. Todos los minutos de mi vida le pertenecen al Señor. Aunque muchas veces lo declaramos, hay varios minutos que no le damos. Y esto no es simplemente tomar la cruz, algunos dicen sufrir por sufrir, o resignarse a las dificultades de la vida cristiana, sino es pasar de vivir una nueva vida. Hay que vivir una nueva vida que transformada por Cristo. Tomar la cruz significa estar siempre en carrera. No basta con estar en la pista si no estás corriendo. El Señor te pone en la pista. ¿Y ahí qué vamos a hacer? Correr como debemos correr la carrera cristiana. Y esta no tiene pausa, no tiene entretiempo. Ve al fútbol y vaya a descansar 15 minutos. Esto no tiene pausa, no tiene entretiempos. Es una carrera continua. Y nos acompañamos todos en esa carrera. ¿Y quién va adelante nuestro? Cristo va adelante.
Y esto, vuelvo a repetir, no se trata de sufrir por sufrir. Ay, quiero sufrir. Algunos parece que solamente quieren que el Señor los vea sufriendo. Parece que sienten una deuda con Él. ¿Con quién? No lo sé, porque Cristo no pide eso. No se trata de soportar por soportar los sufrimientos, cualquiera sean. No, se trata de entender qué es lo que es la vida en Cristo. Y lo soportamos por amor a su nombre. No porque decir, Señor, castígame, Señor, pégame. Lo soporto por amor. Si vienen las dificultades, vienen. Pero ¿cómo lo soporto? ¿Ustedes creen que todos los apóstoles sufrieron porque quisieron sufrir? Para demostrar al Señor, mire, Señor, cómo estamos sufriendo. Lo sufrieron por amor a su nombre, por amor a su obra y por amor a las almas perdidas. Si pretende sufrir por sufrir, le recomiendo no lo haga. Eso es solo una obra más. Vas a pasar a hacer una obra más. Si hay algún día de sufrimiento, bueno, súfralos, pero por amor al Salvador. Muchos en algunos países hacen penitencia, se azotan, incluso se crucifican. Ellos dicen que se crucifican por Cristo. No lo sé, yo creo que no se crucifican por Cristo. Eso no es llevar la cruz, eso es masoquismo. Eso es no entender quién es Cristo y qué quiere Cristo de mí. A veces se interpretan las escrituras en forma errada, por mero desconocimiento, pero otras veces se interpretan mañosamente, por manipular a la gente. Tomar la cruz lo resumiría en forma muy corta y simple para que todos lo podamos entender, porque ¿qué es lo que es tomar la cruz? Uno se empieza a cuestionar, ¿qué es lo que es tomar la cruz? Y uno lo puede resumir en palabras simples, sin rodeo. Tomar la cruz no es otra cosa que vivir en obediencia plena a Dios. Eso podríamos resumirlo en tomar la cruz. La pregunta, ¿se puede? Bueno, Cristo lo hizo. Y Cristo vino a identificarse con todo. Pero lo hicieron otros también. Lo hizo José, lo hizo Daniel, lo hizo Caleb, como lo veíamos ayer, lo hizo Josué, lo hizo Ana, lo hizo Débora. ¿Se puede? Claro que se puede. Yo no sé cuánto estamos dispuestos a hacerlo. Lo primero es preguntarse eso. ¿Estoy dispuesto a negarme a mí mismo y luego tomar la cruz? Por ejemplo, los que somos hombres de negocio, o tenemos una pyme, o no sé, una industria, me preguntaría, ¿estoy dispuesto a perder negocios por Cristo? ¿O todos los negocios son válidos cuando vengan a mi escritorio? ¿Estoy dispuesto a eso? ¿Estoy dispuesto a perder mi círculo social por Él? ¿Estoy dispuesto a ser incluso sacado de mi círculo familiar por Cristo? ¿Estoy dispuesto a dejar mis intereses por los de Cristo? ¿Estoy dispuesto a perder mis amistades por Cristo? Definitivamente una pregunta que puede envolver o agrupar todas las preguntas anteriores. ¿Estoy dispuesto a obedecer a Cristo a pesar de lo que tenga que abandonar por amor a Él? Difícil pregunta, difícil contestar. Es bueno preguntarse, pero bueno contestar con sinceridad. A mí no me agradó mucho la respuesta que di, sino que a Cristo. Uno tiene que responderle a Cristo, no a mí, no me responda. Uno tiene que responderle a Cristo. ¿Qué clase de discípulo soy? ¿El que yo creo que debo ser? ¿O el que exige Cristo? ¿Un discípulo adecuado a los parámetros de los tiempos actuales? ¿O adecuados a los parámetros de Dios? Déjeme decirle, lamentablemente, no hay muchos tipos de discípulos. Hay uno solo. Y el que respeta los parámetros del Señor. Los parámetros no los pone el salvado, los pone el Salvador. De repente cansamos, Señor, dame una fuente de bendiciones, ¿no es cierto? ¿O eres tú, qué? El alfarero y yo, el barro. Pero Señor, no apretes por aquí que me duele. ¿Estamos dispuestos?
Él pone las condiciones. Porque Él pagó por mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El gran ministerio de Cristo, sin duda, voy ya a la conclusión para que no se empiecen a mover los asientos. Voy a la conclusión. Queda mucho en el tintero, hermanos. Cuando uno empieza a hacer el mensaje y dice 3 puntos, y después van 6, 7, y después empieza a llenar hojas, y después empieza a sacar. Es muy profunda la lectura, porque nos habla incluso de la gloria venidera. Es tremenda la lectura, la profundidad. Uno queda chico y dice, oye, qué grande es el Señor. Y a uno se da cuenta ahí, ¿qué Dios tiene? Un Dios poderoso. El gran ministerio de Cristo sin duda es fascinante, para mí me fascina. Humildemente y en obediencia fue paso a paso entregando lo que debía entregar, porque ellos no estaban preparados para asimilarlo todo y nosotros tampoco. La Biblia nos queda grande. Llevamos años en el Evangelio y uno relee y le lee y vuelve a leer y dice, esto lo he leído yo 15, 20 veces, estoy viendo cosas nuevas. El Señor revela cuando tú tienes la capacidad de asimilar. Le fue anunciando su muerte. Siempre su vista miró hacia Jerusalén, lugar de su martirio. Y después de que sus apóstoles pudieron comprender que Él era Cristo y el Señor de todo, nuestro Señor pasa a hablarles de otra gran necesidad, su muerte. Lo que tenía que padecer, de quién tenía que padecer. Pero ¿a favor de quién? Del hombre. Esta revelación directa de parte de Cristo causó confusión. Y vuelvo a repetir no solamente a Pedro, ¿dónde estaban los otros? Pedro fue el que vemos más visible. Causó confusión a todos. Y Pedro quiso impedir que el Señor llegara a la cruz. Cosa que no entendía, no comprendió. Trató de impedir los planes de Dios. Pedro fue tropezadero para el Señor al tratar de impedir su camino a la cruz. Después de la reprensión, nuestro Señor pasa a relatar las verdades, las verdaderas credenciales de sus seguidores, la negación y el tomar la cruz. Del relato nacen varias preguntas para nosotros hoy. Primero que nada, ¿he reconocido a Cristo como Señor y Salvador de mi vida? Eso es lo primero que hay que reconocer. Y si lo he reconocido, ¿reconozco la necesidad de su muerte a mi favor? ¿Creo que la muerte de Cristo es necesaria para el perdón de pecado? Y si lo he hecho, la siguiente pregunta es, ¿estoy dispuesto a negarme a mí mismo y tomar la cruz? Y una última pregunta que ya le hicimos, ¿estoy dispuesto a abandonar todo por amor a Cristo? Repito el versículo que está a mi derecha. Desde entonces, parcialmente ahí, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Y esto es lo más maravilloso. Aunque la cruz, uno cuando ve los sufrimientos de Cristo, las entrañas se le aprietan. Y ser muerto y resucitar al tercer día. Tengamos un momento de oración. Padre Celestial, primero que nada, te damos gracias por esta lectura, Señor. Te damos gracias por la posibilidad de tenerla, Señor. Qué grande es tener tu palabra. A veces no entendemos qué tesoro hay en nuestras casas, Señor. Qué tesoro hay en mis manos. A veces paso por alto muchos días, a lo mejor sin escudriñar tus escrituras. Muchos días sin orar, Señor. Qué pérdida de tiempo, Señor. Señor, enséñanos, Señor. Enséñanos a apreciar cada día más lo que va a pasar, Señor. Lo que pasó hace 2000 años y que sigue resonando en la historia de la humanidad, Señor. Algunos no creen. Pero nosotros sabemos que tu tumba está vacía, Señor. Ayúdanos a entender, comprender, asimilar, para entregar a otros, Señor.
Aquí habemos más de 80, 70, Señor. Con 12 el Señor cambió el mundo. Ayúdanos a comprometernos, a apasionarnos por ti y a ser el discípulo que tú pides, Señor. A negarme y a tomar la cruz y, por supuesto, a seguirte, Señor. No de boca, sino de acción. Ayúdanos a seguir comprendiendo, a seguir leyendo, Señor, y a seguir asimilando lo que tú nos has dado hoy, Señor, porque no son mis palabras, imposible hacerlo yo, son tus palabras. En Cristo Jesús damos gracias. Amén.